Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Les saluda el periodista Diego Coto, de la Dirección de Comunicación de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hoy nos acompaña Mauri Mora y Dagoberto Solano Marín. Ambos son especialistas en psicología clínica de la institución. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros, acompañándonos. Hoy es un tema distinto, entonces lo vamos a hacer en un horario distinto. Entonces, pues muchas gracias a todas las personas que en estos momentos se están conectando con nosotros para este Facebook Live. Como lo mencionábamos y como lo dijimos anteriormente, hoy es cosa de hombres, pero también es un tema que le interesa a las mujeres. Vamos a hablar del concepto de las nuevas masculinidades, o decirlo mejor, masculinidades positivas. La pandemia por el COVID-19 nos obligó a hacer un cambio a todos, a la sociedad, a las personas, a las instituciones. Nos encerró en nuestras casas y nos hizo compartir con nuestra familia como nunca antes quizás lo habíamos compartido. Entonces, antes la gente, los que trabajaban fuera salían a trabajar, los niños y los muchachos iban a la escuela, el colegio, universidades, y compartían en la noche, compartían en la mañana, pero hoy están compartiendo absolutamente todo su espacio, lo están compartiendo juntos. Y obviamente esta nueva normalidad de lo que la gente habla nos obliga de alguna forma a reinventarnos. Se han realizado varios análisis en todo el mundo donde dice que la carga del trabajo de la mujer se ha incrementado mucho, porque además de su trabajo, digamos, las que trabajan fuera de la casa, además de su trabajo, tienen que ser las maestras de sus hijos, ayudarles con las tareas, ayudarles con los estudios, además de pues, son las que hacen los quehaceres en la casa en muchos casos, y en otros, digamos, quizá hasta el marido atiende. Entonces se ha hablado mucho de que esta carga laboral para las mujeres en estos momentos de pandemia ha sido excesiva. Entonces, obviamente, esto nos obliga a hablar precisamente de esto y más o menos hablar del rol que cumplen los hombres. Entonces, al hablar de masculinidades positivas, que es un tema muy amplio, hoy nos vamos a enfocar únicamente en lo que es la convivencia familiar. ¿Cuál es el rol, Mauri, que debe tener el hombre en este contexto? Bueno, buenas noches. Primero agradecerle a Diego por el espacio, la oportunidad. No es habitual poder hablar hombres sobre masculinidad y poder ampliar un poco algunas reflexiones al respecto del tema. Nuevos roles, como bien lo decís, Diego, en la época el rol del hombre dentro de una familia ha sufrido muchísimas variaciones. Toca reinventarse, como bien decís también, en esto de volver a la casa. Cuando veníamos de un trabajo, cambia ahora a estar en la casa 24 horas al día y 7 días a la semana. Entonces nos toca volver con cierta sensibilidad, a volver a poner atención sobre detalles de una casa, de una convivencia, de las funciones, de las responsabilidades que se deben de tener dentro de una familia, cómo tal vez redistribuir ahora por la permanencia de los miembros en una familia, redistribuir funciones, responsabilidades, cosas que tal vez habíamos pasado por alto y no sabíamos quién se hacía responsable de ciertas cosas. Ahora nos toca involucrarnos más. Y en buena hora, en una crisis como esta también hay que rescatar las cosas positivas, los detalles que se vuelven ahora positivos para una familia. Es como volvamos a pensar como familia e involucrarnos como hombres también en esa familia, que tal vez por un rol que habíamos establecido de proveedor, nos desentendíamos de muchísimas cosas. Y entonces nos toca ahora hacer nuestro aporte y hacer nuestro grano de arena ahí. Entonces, eso me parece que eso es por ahora. Dagoberto, desde el punto de vista de salud, ¿por qué al hablar de masculinidades positivas hablamos también de una sana convivencia? Hablamos de un espacio familiar sano. Buenas noches, Diego, gracias por la invitación. Buenas noches a las personas que nos siguen por Facebook y un saludo fraterno para Mauri, colega.
Bueno, es un tema bastante interesante, es un tema bastante amplio, además bastante complejo. Secundando lo que nos plantea Mauri, desde mi experiencia he logrado observar cómo muchas veces cuando los hombres, y eso sucede cuando los hombres se jubilan, ¿verdad? Cuando los hombres se jubilan o Es un momento cuando están importante. desempleados, ¿verdad? Una de las principales quejas que plantean es que ni siquiera conocen a la familia, ¿verdad? Son hombres y estamos hablando de una masculinidad tradicional, de los hombres tradicionales, ¿verdad? Si bien es cierto, la masculinidad ha venido gestando algunos cambios importantes. Tradicionalmente, como lo acotaba Mauri, el rol nuestro ha sido de proveedor. Entonces son hombres que salen de casa a las 6 de la mañana, regresan 7, 8 de la noche, cuando los chicos están ya durmiendo, cuando la familia está descansando, y simplemente les queda a veces el domingo para ir a pasear, para descansar, para ver el fútbol, para lo que sea. Entonces hay que empezar por primero conocer a la familia, ¿verdad? Porque muchas veces son personas desconocidas y cuando se jubilan a veces nos dicen, es que yo no sabía que la cosa era así en casa, yo no sabía cuál era la rutina en casa. Entonces, parte de lo que tenemos que trabajar como hombres y lo que tenemos que trabajar en masculinidades, pues insertarnos positivamente y activamente en los roles familiares, ¿verdad? En los roles de la casa. Y eso incluye, por supuesto, que nuestra salud, porque, a ver, la salud tenemos que verla como algo integral, no solamente la salud la podemos entender como algo físico, tenemos que entenderla desde el punto de vista integral, biopsicosocial, ¿verdad? Entonces, para que haya salud integral en una familia, en una persona, tenemos que también pensar que tienen que haber relaciones sanas entre sus miembros, tiene que haber respeto, tiene que haber unidad, tiene que haber una relación positiva entre los miembros. Entonces, cuando los hombres logramos integrarnos de una forma, no es que logremos, incluso es una obligación nuestra, integrarnos sanamente dentro de nuestra familia, estamos hablando de salud integral para todos, ¿verdad? Y en la práctica, ¿qué es esa integración? ¿En qué son las actividades que nos tenemos que integrar? Y ¿O pues en cuáles? prácticamente en todo, ¿verdad? En todo. O sea, los hombres tenemos que ser parte de todo. Anteriormente estábamos acostumbrados a decir, es que yo colaboro, yo ayudo, ¿verdad? Yo ayudo con el, ¿verdad? Hoy soy de niñero, dicen los hombres cuando se quedan con los chicos. No soy de niñero, soy de papá, ese es mi rol de papá, cuidar a los chicos, participar de la crianza de los chicos, participar de los quehaceres domésticos, todos los quehaceres domésticos, porque los quehaceres domésticos los podemos hacer todos, tenemos la capacidad de hacerlos todos, ¿verdad? Entonces eso implica desde las labores de limpieza, las labores de cuidado de niños, de adultos mayores, ¿verdad? Desde la parte incluso emocional, involucrarnos en el desarrollo emocional de los chicos, eso es fundamental. Entonces, no hay que decir involucrarnos en algo en particular, tenemos que involucrarnos en absolutamente todo. Inclusive, Hago, me parece importante que podamos aportar ahí también, que es que esos roles se nos hacían extraños. Eh, Desconocíamos totalmente de qué es lo que se supone, cómo funciona una casa, quién se hace cargo de ir al supermercado. Yo todo lo hacía desde mi computadora, los pagos de la luz, pago del teléfono, quién recogía a los chicos en la escuela o quién tenía que encargarse de ir a hacer alguna diligencia. Nosotros, como bien decías, 6 de la mañana, 7 de la mañana, rumbo al trabajo y un desconecte total de lo que podía estar pasando en la casa. Ahora no, nos tocó algo distinto, nos tocó como eh, en este primero autoconocimiento, que creo que es importante que lo podamos destacar también en este espacio, no solo como cuál es mi rol en la familia, también hay cosas que, cómo funciono yo dentro de esta familia, cuál es mi rol o qué era lo que supuestamente yo había establecido que era mi rol dentro de esta familia, de qué me había encargado, eh, por ejemplo, con la educación con los chicos, eh, lo que en algún momento era el papá es el que, la ley, la única ley en la casa, espere que venga su papá para acusarlo por esto que usted hizo y nos dan un lugar como de un juez, como distinto. Ahora el hecho es convivir durante el día, ya no es que me cuentan, sino es que yo estoy viendo a ese chico que no está queriendo estudiar o estoy viendo a esa chica que de repente tampoco quiso estudiar, entonces hay que cumplir con la televisión o con la escuela de manera virtual, entonces hay que aportar ahí algún tipo de ley
¿verdad? Traer la acotación para funcionar y ya ahora sí, buscar una cierta igualdad dentro de la casa de los roles de las figuras de autoridad. Ya no es solo delegado en una parte, en el padre o en la madre, sino que ya se comparte de una manera más clara por convivir ahora en la casa. Entonces creo que es un aporte también a considerar ahí. Sin embargo, me llama la atención el hecho de que son temas que nos planteamos ahora gracias a que por el tema COVID estamos compartiendo en casa, ¿verdad? Sin embargo, ¿por cuánto tiempo también las mujeres han trabajado fuera de la casa y les ha correspondido asumir estos roles? Y ahora nosotros nos sentimos, ah, caramba, nos toca hacer esto. Pero las mujeres lo han hecho por muchos años, por décadas, por siglos, ¿verdad? Entonces, yo creo que nos llama a la reflexión, ¿verdad? De entender, caramba, de verdad que las demandas que se nos han hecho como hombres tenían un sustento. De verdad que estar en casa y asumir todo lo que esto implica es un trabajo importante, pesado, difícil y que entre dos, por supuesto, que va a ser mucho más fácil de llevar, ¿verdad? Entonces, yo creo que este tema nos trae como a reflexionar un poquito, ¿verdad? En algo que ha venido ocurriendo por muchísimos años, ¿verdad? Mauri, si hablamos de, y esto también para un poco traer el concepto, esto de las nuevas masculinidades, si hablamos de señales, ¿cómo yo, hombre, puedo saber si mi comportamiento es el apropiado o no es el apropiado? ¿Cómo puedo yo decir, esto no lo debería ya de hacer o de decir? Claro, esa es la percepción que tendríamos que comenzar a desarrollar, algo que en algún momento dejamos de lado, el cómo ver la reacción de la otra persona con respecto al tono de voz que utilizo, las palabras que utilizo, si esa persona sostiene la mirada cuando estamos conversando o hace otra cosa. Nos obliga, de cierta manera, Diego, a ser más observadores, a detalles de comportamiento, de cuál es la reacción, de cómo esa persona me responde ante un comentario, ante una pregunta. Es a lo primero que habría que echar mano, ¿verdad? Eh, Nos habíamos olvidado de esa dinámica de la familia, donde hay 3, 4, 5 personas conviviendo con diferentes modos de pensar, diferentes modos de actuar, y entonces es como un conocimiento nuevo eh, que hay que hacer de la familia también, de cómo me dirijo yo al hablar con mi esposa o con mi pareja, o cómo lo hago con mis hijos también, y cuál es la reacción de ellos. Eh, es una reacción agradable al oído también para mí, de que las palabras que se utilizan son palabras que tienen, no son palabras vacías, decimos los psicólogos, sino que tienen un sentido distinto en el tono, en el modo. Y aquí es donde marca uno la diferencia de que no tiene que ver solamente con las palabras que se utilizan, sino en el cómo se dicen esas palabras, cuál es el efecto en la otra persona, en una reacción, como te decía, en una risa, en un tono de voz que regresa igual de agradable para mis oídos que como yo hice el comentario hacia la otra persona. Son esos detalles, esos hechos a los que hay que prestar atención ahora. Sí, es interesantísimo. A ver, hay teorías que dicen que el patriarcado tiene cerca de 3000 años de estar funcionando, ¿verdad? Hay quienes dicen que es un poco más. Es decir, que los hombres venimos funcionando de esta manera hace muchísimo tiempo y son cosas tan arraigadas en nosotros, ¿verdad? Que incluso cuando trabajamos en el tema, ¿verdad? Aunque tengamos mucho tiempo trabajando en esto, caramba, yo todavía a veces me descubro haciendo cosas que no debería hacer, o sintiendo cosas que no debería sentir, o pensando cosas que no debería pensar, porque son cosas muy arraigadas y por más que uno lo intente, cada día hay que seguirse esforzando, ¿verdad? Por detectar esto que decía Mauri, ¿verdad? Hay algo que creo que es tal vez útil para ejemplificar esto. Cuando uno trabaja con hombres que ejercen violencia, por ejemplo, es común escuchar historias que nos dicen
que son personas que vienen de hogares donde ya existía la violencia intrafamiliar por parte de sus padres. Y nos comentan, nos dicen, es que yo sentía tanto enojo, o sentía tanto miedo, o sentía tanto rencor cuando papá hacía esto, esto y esto. Y hoy me encuentro repitiendo patrones, repitiendo conductas, discursos, ¿verdad? Y yo creo que también es importante entonces trabajar mucho en la historia personal, ¿verdad? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que hemos vivido? ¿Y qué siento yo? ¿Qué emociones me genera a mí esto? ¿Verdad? Recordar tal vez qué sentía yo cuando papá hacía esto que estoy haciendo yo. Y eso nos puede llamar la atención de, ok, ¿será adecuado o será inadecuado? Por supuesto que sabemos que es inadecuado, ¿verdad? Los hombres lo sabemos, tal vez a veces lo negamos, tal vez a veces lo dejamos como ahí, como atrás, porque al fin y al cabo es perder una posición de poder y de privilegio que nos da la sociedad por ser hombres, y a veces no queremos perder ese privilegio, perder ese poder, ¿verdad? Pero los hombres sabemos, entonces es un asunto como también de reflexionar un poquitito acerca de la parte emocional que eso nos generaba a nosotros, y hacer conciencia de lo importante que es cambiar. Ahora, no es tan sencillo hacerlo solo, por eso es importante buscar apoyo, ¿verdad? Y apoyo profesional que nos ayude a guiarnos y a dirigirnos hacia dónde tenemos que dirigir nuestra conducta como hombres en esta sociedad y en la familia, ¿verdad? Y es que eso iba, bueno, de las personas que nos están viendo en estos momentos, cualquiera que quiera hacer una consulta la puede hacer, que quiera que estos dos profesionales nos respondan. Y a eso iba. Hablamos, digamos, que evidentemente esto es un tema estructural y es un tema de educación histórica. Y así me criaron y de alguna forma, a pesar de que hay gente que no justifica eso, uno no puede tampoco dejarlos de vivir y dice, bueno, así fue como yo aprendí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le podemos decir a estos hombres por dónde podemos empezar? ¿Por dónde podemos empezar para realmente hacer un cambio de esas actitudes, de esos comportamientos, de esas cosas que decimos o hacemos, digamos, que no son tan positivas hacia nuestra pareja, digamos, o hacia nuestra familia? Tal vez Adelante. como señalar esta parte o retomar un poco lo que nos decía Dagoberto, ¿verdad? Si hay un modelo que se nos ha endosado de muchísimos años atrás y romper con eso, el poder expresar emociones, por ejemplo. Es algo que tanto nos ha costado dejar, dejar claro en nuestros pacientes muchas veces que esa experiencia de estar escuchando hombres que sufren, hombres que también que la pasan mal por distintas situaciones de la vida y que llegan a un espacio a hablar de eso, a poder poner palabras en una emoción, en un sentimiento, poner ese pensamiento en palabras, ya es como un primer gran paso. Eh, lo otro debe irse, claro, echando mano de profesionales que nos ayudan a tener espacios como este que estamos teniendo hoy, de una reflexión, para luego poder hacer algo con eso que expreso, con eso que puedo decir, bueno, ¿qué hago ahora? Cómo esta manera que tengo de actuar de los últimos 10 años, 20 años, y me está haciendo tener problemas a nivel familiar, no estoy teniendo una buena comunicación con mi pareja, o todavía un poco más allá, me estoy dando cuenta que el ejemplo o mi comportamiento está teniendo una consecuencia en mis hijos también, y quiero que eso cambie. No quiero continuar con esas cadenas que también Dagoberto mencionó de una manera, ejemplificó de una manera muy buena, de que queremos romper con eso también. Y invitamos a los hombres a que rompamos con eso eh, mediante la palabra. Es la primera instancia, el poder hablar del cómo me siento, de lo que pienso, es el primer gran paso. Ahora, porque no solo nos enfrentamos, Dagoberto, a que tal vez el hombre reconozca dentro de su seno familiar las actitudes que no son tan buenas, pero es también enfrentarse a sus pares, que sus pares incentivan esto y ese sentido de pertenecer a algo, o a un grupo, o lo que sea, es quizá también una barrera muy importante en la que se enfrentan estas personas.
Claro, y es que es curioso porque, a ver, venimos de una sociedad que ha venido haciendo cambios importantes, pero tiene una base hegemónica. Es una masculinidad hegemónica. Eso quiere decir que desde esta visión patriarcal se ve a los hombres en una posición superior, ¿verdad? Lo cual sabemos que no es correcto, pero es una visión cultural, ideológica, que se nos ha venido vendiendo por milenios. Eh, entonces, los hombres, a ver, vivimos en una sociedad donde tenemos que demostrar constantemente que somos el macho alfa. Tenemos que demostrar que soy macho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esta sociedad machista, todo lo que está asociado con lo femenino se devalúa, ¿verdad? Desde esta visión machista, ¿verdad? Entonces tenemos que estar constantemente negando todo aquello que tiene que ver con la feminidad, ¿verdad? O que consideramos femenino. Lo cierto es que no necesariamente lo que consideremos femenino es femenino, ¿verdad? Es propio de ambos. Entonces, una de las formas que tenemos los hombres para demostrar que yo soy lo suficientemente macho es evidenciar conductas que son consideradas no masculinas en los demás. O sea, entre el otro sea menos masculino que yo soy más masculino. Entonces, esa visión que estás planteando, Diego, de censura constante, ¿verdad? De peritaje constante del otro, hace que yo constantemente tenga que estar demostrando mis conductas masculinas. Eso es muy importante porque lo comentaba el doctor Mauri, de la necesidad que tenemos nosotros de poder expresar las emociones. Eso es fundamental. Eh, Sin embargo, creo que es todavía algo previo el aprender a reconocer las emociones. ¿Por qué? Porque desde que nosotros nacemos, se nos escinde la capacidad de expresar emociones de vulnerabilidad. A los hombres nos dicen, usted no puede tener miedo, usted no puede sentir tristeza, usted no tiene que preocuparse por la soledad, usted tiene que ser autosuficiente, tiene que ser fuerte, tiene que ser Superman. Eso es lo que nos dice la sociedad a los hombres, ¿verdad? Entonces, escindimos desde muy pequeñitos la capacidad de sentir emociones, ¿verdad? Como estas que mencioné, como el miedo, como la tristeza, como, ¿verdad? Entonces, al escindirlas, al negarlas, ¿verdad? Incluso llegamos a perder la capacidad de reconocerlas. Entonces los hombres lo que aprendemos a reconocer fácilmente es el enojo, porque es la única emoción que nos permiten a nosotros expresar. Entonces llegamos a confundir cualquier emoción con el enojo. Un hombre feliz hasta enojado se pone, ¿verdad? Un hombre asustado se pone enojado, un hombre frustrado se pone enojado, ¿verdad? Entonces, cuando yo aprendo a reconocer esas emociones, que ese es el trabajo difícil, aprender a reconocerlas, ahí voy a tener la capacidad de poderlas expresar, ¿verdad? Y cuando yo las expreso adecuadamente, ahí entonces vamos a hablar de que entonces nuestra expresión de la masculinidad puede ser diferente a lo que ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Entonces, todo esto nos va a permitir a nosotros empezar a reconocer cuáles son las cosas que tenemos que ir modificando para tener la convivencia adecuada, pacífica, sana con nuestra familia, ¿verdad? Que no es un trabajo sencillo, porque eso es un trabajo que si yo he vivido 42 años, 50 años, de una forma, modificar ese patrón de pensamiento, no es un trabajo sencillo, pero es posible, eso es lo importante. Y esto también con una mayor profundidad, Dago, también de esto que señala Diego, de los pares, ¿verdad? La Sí, dificultad de que puede tratarse de un proceso muy individual, que estoy tratando de hacer algo distinto con mi masculinidad también, que de por sí habría que, en este proceso de reconocimiento, Dagoberto, también habría que decir que el constructo, el concepto de masculinidad pasa constantemente evolucionando también. ¿Qué es ser hoy en día? ¿Qué es ser claro. hombre? ¿O qué es estar del lado de lo masculino? ¿Qué significa eso para hoy, para la época? Eso es realmente complicado de lograr definir en pocas palabras. Debe irse construyendo también. Y aquí es donde la mujer, por ejemplo, esta cuestión del lado de lo femenino nos ayuda, nos viene a contribuir también a, bueno, cómo se trata, cómo es que se mastica, cómo es que se come esto de la masculinidad, ¿verdad? Claro, romper con estos roles que tanto nos han inculcado, la mayoría hoy de hombres también tuvimos madres o figuras femeninas fuertes en nuestra infancia, mujeres que
trabajaban, que sacaban adelante una familia y eso se volvió un ejemplo también para nosotros de cómo se construye sociedad, cómo se construye familia y eso nos tomará algún tiempo más lograr ese consenso, pero Ah, reconocer esa ahora que parte. ustedes hablan de las emociones y hay un tema muy importante, sobre todo en este asunto, en los últimos 3 meses, digamos, que hemos vivido esta situación y que hay gente que la está pasando bien difícil, ¿verdad? Muchos hombres en estos momentos o están sin trabajo o están con la mitad de su jornada laboral. Evidentemente, para el hombre, la parte económica es un determinante muy importante en su salud. Bueno, en todos, pero en el hombre es muy importante. ¿Qué pueden hacer ellos para que junto a su familia hagan un equipo? Y que a pesar de que en estos momentos el panorama lo tienen negro o lo tienen muy oscuro, digamos, puedan salir de esto. ¿Mauri? Bueno, Dale algo, Oh. dale algo. gracias, gracias. Bueno, primero reconocer precisamente eso que estás diciendo, Diego, que hay que trabajar como equipo. La familia es un equipo, la familia es una sociedad, ¿verdad? Todos sus miembros tienen una participación, o deberían tener una participación fundamental en el desarrollo y en la estabilidad familiar. En tanto yo considere como hombre que soy el único proveedor y el único responsable de la economía de la familia, ahí estoy echándome encima una carga pesadísima que muy difícilmente voy a poder manejar solo, ¿verdad? La administración del hogar tiene que ser algo compartido en pareja, en familia, y bueno, solamente cuando son familias uniparentales es que vemos a una persona haciéndose cargo de esto. Sin embargo, es muy difícil. Entonces, creo yo que deberíamos empezar por romper con ese estereotipo de que los hombres somos los proveedores del hogar, ¿verdad? Y que somos los únicos responsables y que tenemos que tener la capacidad, además, de poderlo hacer solos, ¿verdad? Y que necesitamos el apoyo de la familia, el apoyo de la pareja y empezar a trabajar en equipo, ¿verdad? Porque cualquiera de los dos o los dos pueden aportar de una forma positiva en la estabilidad de la familia, y no solo en la económica, en la emocional también, ¿verdad? Exacto, exacto. Porque Comparto con vos. esto que decís, Diego, es muy importante porque efectivamente a veces los hombres nos medimos a nosotros mismos y medimos nuestra virilidad de acuerdo a nuestro éxito, y el éxito se mide a veces desde el punto de vista económico. Qué tan buen padre soy, qué tan buen esposo soy, dependiendo de qué tan buen proveedor soy, ¿verdad? Y lo cierto es que eso es uno de los elementos nada más que tenemos que tomar en cuenta para poder definir nuestra masculinidad. Hay muchos elementos que a veces abandonamos que también son importantes, y es también velar por la estabilidad emocional de la familia. Y para yo poder también aportar en la estabilidad de la familia a nivel emocional, tengo yo que procurar también mi estabilidad emocional, ¿verdad? Y tengo que trabajar también en el autocuidado, ¿verdad? Entonces, yo creo que desde ahí empezamos a soltar algunos de estos nudos que nos amarran a ese modelo de masculinidad tan nocivo para nosotros, y empezamos a trabajar de una forma compartida, conjunta, que nos puede llevar a modelos diferentes, más sanos, ¿verdad? No sé qué piensa el doctor Mora. Claro, claro. Inclusive creo que se trataría, Dagoberto, de que los hombres tendríamos que descubrir que hay muchas maneras de proveer a una familia, Claro. de que no es lo económico solamente. Yo puedo proveer emociones, o proveer opinión, puedo proveer espacios de demostrar afecto, que de por sí ha habido una carencia tremenda de parte de la humanidad de esta cuestión de poder expresar afecto. Las carencias principales vienen más en esa dirección. Ya lo que bien decís, Dagoberto, de que, claro, mi familia, yo soy tan buen papá o soy tan buen esposo porque mientras mejor esté mi familia económicamente hablando, quiere decir que soy un buen papá. Si la casa es grande, si hacemos viajes, si todo el mundo tiene carro, los celulares de último modelo, ya eso hay que romperlo. No se trata de eso. Lo que realmente podemos proveer es otro, otro mundo que teníamos oculto, y era el de las emociones, el del afecto, el de un abrazo, el de un beso, el de la comunicación que tanto le hace falta a la familia hoy en día. Nos habíamos quedado
en utilizar el teléfono y entonces una conversación. Vamos a cenar y cada uno con su teléfono móvil sin poder interactuar dentro de la misma familia. Entonces, nos tenemos que dar cuenta de que proveer significa un montón de cosas más que la parte económica. Y es que Eso va a también, enriquecer. también es importante que no solamente podemos proveer todo eso, también podemos recibirlo. Y es fundamental también para Muy nuestra bien. estabilidad Claro, emocional, claro, ¿verdad? claro. También podemos recibir ese afecto, recibir esos cuidados, ¿verdad? Y hacerlo como algo compartido, como algo mutuo, ¿verdad? Y que de repente no nos convierte ni en malos papás, ni en menos hombres, porque podamos recibir una caricia, un te amo, un te quiero, un sos importante acá, un gracias. Esas cosas ayudan In- a esa dinámica familiar que hemos hablado desde el principio de hoy. Sí, Incluso solicitarlo, indudablemente, ¿verdad? Sí, exactamente. incluso, E indudablemente, pues este es un tema que nos llevará horas y días, ¿verdad?, para poderlo conversar. Pero yo creo que es algo que sí tenemos que plantearlo siempre y conversarlo siempre desde el seno de nuestra familia. Y es precisamente el rol que cumple cada uno de los miembros y cómo cada uno de los miembros logran hacer un equipo, ¿verdad? Y eso permite, evidentemente, como lo hemos hablado, todo lo que es la convivencia sana. Un mensaje final de cada uno de ustedes para los que nos están en estos momentos viendo y los que nos verán después. Empezamos con Mauri. Okay. Creo que mi mensaje tendría que ir en la dirección de que en una crisis como la que estamos viviendo, debe visualizarse como una oportunidad a nivel de la familia, a nivel de uno mismo, de descubrir cosas que de repente tenía ocultas por ahí, redescubrir otras y poder aportar a la familia, como bien dice Diego, miembro más del equipo, donde todos somos igual de importantes y que todos vamos a poder salir adelante como sociedad en el momento en que entendamos que todos somos importantes dentro de la misma. Eh, Agradecer el espacio y esperemos próximamente volver a encontrarnos y seguir hablando sobre masculinidad. ¿De Roberto? muchas gracias. Mi mensaje sería nada más expresarle a los hombres que nos están viendo que es posible ser hombres desde otra masculinidad diferente a la que nos ha acompañado por tanto tiempo, que es posible ser hombre, seguir siendo hombre de una forma diferente, de una forma no violenta, de una forma activa dentro de la familia, dentro del hogar, ¿verdad? Y es importante también, y ya esto no solo para los hombres, sino para la familia, tomar en cuenta de que, como lo decía Mauri, esta es una oportunidad para poder hacer modificaciones importantes que no se queden solamente en este proceso del distanciamiento social o del teletrabajo, de la cuarentena, sino que lo que hoy aprendamos nos sirva de ahora en adelante para vivir diferente. Esto puede ser positivo y va a ser positivo si nosotros lo decidimos. Le agradezco mucho a Diego la oportunidad por participar el día de hoy, a Mauri, muchas gracias, siempre un placer compartir con vos, colega, y Igualmente. espero que nos podamos ver pronto de nuevo. Y bueno, y pensar que las crisis, siempre cosas buenas salen, ¿verdad? Y ojalá y desearles a toda la gente que, que bueno, que ojalá les vaya bien con todo. Este año ha sido complicado para muchos, distinto para todo el mundo, pero esperamos que ojalá logremos salir juntos todos de esto, porque es la única forma que lo vamos a hacer. Y más adelante podemos coordinar otros Facebook Live con este tema masculinidades y el hombre en sus diferentes escenarios donde se desarrolla. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros hoy en la noche. Gracias a los que se nos conectaron y están viendo esta transmisión en vivo. Y decirles que, bueno, que ya faltan unos minutos para que nos vayamos a dormir todos. Así que pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.